Sitio arqueológico. Ahora, en la llamada zona semiárida del estado de Veracruz y en lo que se conoce como la Mixtequilla, han aparecido fábricas de ladrillos o tabique que se establecen cerca de los montículos, generalmente a sabiendas de que es un sitio arqueológico y con el objeto de obtener el material necesario para su industria, los destruyen y saquean, no dejando ni vestigios. Por esto, es indispensable prohibir el establecimiento de cualquier factoría o construcción dentro del área determinada como arqueológica o histórica. También conviene prohibir las labores agrícolas dentro de esas áreas. 4. Al realizar excavaciones en algunas zonas arqueológicas, los investigadores se han encontrado con problemas cuando estos están en propiedad particular o en terrenos de un ejido, trayendo como consecuencia que se les impidan los trabajos. En el primer caso, conviene que la ley permita la ocupación temporal del área que se precise como arqueológica mientras se practica la investigación o la expropiación para el caso que sea necesario conservar el terreno donde se encuentren monumentos. Por lo que hace a los ejidos, la misma ley deberá considerar como de propiedad nacional el área arqueológica que se determine al dotar de tierras a un grupo de campesinos o en el caso de ampliación de ejidos, y las que se encuentren en terrenos ejidales. Es reciente el problema legal planteado al Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, en el sitio arqueológico Zapotlán del municipio de Ignacio de la Llave, Veracruz, donde el ejidatario se opuso con violencia a que se practicaran excavaciones en su propiedad y más cuando se dio cuenta que de un solo pozo se extrajeron aproximadamente 300 piezas, todas de incalculable valor artístico y documental. Algo parecido sucedió en la zona de Las Higueras, municipio de Vega de Alatorre, Veracruz, donde el ejidatario mantenía su casa sobre una pirámide, negándose a desocupar por considerar toda la edificación de su propiedad. En esta pirámide, que aún se está trabajando, se encontró la mejor documentación pictórica. De las paredes y pisos se han desprendido pinturas murales hasta en 18 capas, que permitirán conocer la evolución artística de un muralismo indígena en un periodo de unos 300 años. 5. Las excavaciones en los sitios arqueológicos urge reglamentarlas y de una vez acabar con los llamados contratos concesión que la Secretaría de Educación ha otorgado a particulares, preferentemente extranjeros, para que exploren, excaven y recojan materiales. La última experiencia negativa para la arqueología proviene de un contrato de cesión otorgado a una universidad de Estados Unidos, la que, después de 2 años de trabajos en los Tuxtlas, Veracruz, abandonó la investigación y los materiales obtenidos, sin que se haya llegado a ningún resultado. Al Instituto de Antropología siempre le ha preocupado la suerte que puedan correr los materiales que obligadamente tiene que facilitar para cumplir con compromisos del gobierno federal en exposiciones internacionales que muy pocos beneficios nos reportan. Desgraciadamente siempre hay que exponer lo mejor y es lo mejor lo que exponemos a los mayores riesgos. Por experiencias de nuestro instituto, podemos afirmar que conviene prohibir la exportación temporal de nuestros materiales arqueológicos e históricos que son insustituibles en este tipo de eventos o para cualquier otro y, desde luego, prohibir la exportación de los bienes arqueológicos e históricos. 7. Con el firme propósito de salvaguardar el patrimonio artístico e histórico de propiedad particular, la nación debe reservarse el derecho de tanto para pasar esos bienes al dominio público y, en todo caso, y cuando el interés público lo demande, reservarse el derecho de expropiación. México, D. The 29th of March 1972. Licenciado Jorge Williams García. Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana. Jalapa, Veracruz. C. Presidente, muchas gracias. Tiene la palabra el señor Jorge Alberto Manrique. El C. Jorge Alberto Manrique, señor presidente, señores diputados, señoras y señores, el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México me ha enviado a esta audiencia pública para presentar puntos de vista acerca del proyecto de ley que se discute.
Por otra parte, la Sociedad Defensora del Monumento Artístico, de la cual soy miembro, me ha pedido también hablar a nombre suyo. El proyecto de ley que se está discutiendo significa sin duda una mejora sustancial a la ley vigente de 1968 promulgada en 1970. Resulta sin duda más ágil, más realista, más consecuente desde el punto de vista legal y constitucional y más amplia. Las modificaciones propuestas por las Comisiones Unidas hacen ciertamente un proyecto que clarifica y en buena medida supera el proyecto en diversos aspectos. La que se propone ahora, tal como ha sido entregada para su estudio, es una disposición legal que, habida cuenta de las dificultades para legislar sobre materias tan importantes, pero tampoco sujeta a normas, puede ser un buen principio para cumplir en buena parte el propósito de proteger el patrimonio arqueológico, histórico, artístico de la nación. En la mente de los legisladores está presente, sin embargo, que ninguna ley podrá ser suficiente mientras no se fortalezca una conciencia nacional a todos los niveles sobre la importancia del patrimonio cultural nuestro y que es indispensable una campaña educativa por todos los medios para conseguir tal objeto. Será letra muerta también, y ya ha sido dicho aquí, mientras no dispongan los organismos oficiales respectivos de presupuestos suficientemente desahogados para cumplir las funciones que tienen asignadas y las nuevas que les encomienda la ley. Mientras tampoco haya suficiente grupo de ciudadanos organizados para auxiliar y apoyar las tareas de esos institutos oficiales. Mientras, en fin, no se destierre o no se disminuya sensiblemente la corrupción tan lamentablemente frecuente en las instituciones municipales, policíacas y aduanales, que, como es bien sabido, no pocas veces propician o consienten el deterioro o la pérdida del patrimonio que la ley intenta proteger. Yo me referiré aquí al problema de los monumentos históricos y artísticos, puesto que sobre los monumentos arqueológicos ha versado la mayoría de las ponencias presentadas a esta comisión. Se ha abundado tanto que quizá no haya, casi ya, nuevos puntos de vista al respecto. Ahora bien, en el nuevo proyecto de ley, aparte de sus indudables virtudes, resulta sensible la poca protección que el proyecto otorga a los monumentos históricos y artísticos en comparación con la mucha que otorga a los monumentos arqueológicos. Se entiende por qué es así, por una dificultad de definición legal. La ley vigente fracasó rotundamente en este sentido y eso explica el aparente descuido. Sin embargo, me voy a permitir hacer unas observaciones que quizá puedan ser consideradas y fortalezcan la defensa del patrimonio, en esta ocasión arqueológico, sino histórico y artístico. En el artículo 5 iré ordenadamente o con cierto orden según el articulado del proyecto de ley. En el artículo 5 se habla de la declaratoria sobre la calidad del monumento que queda reservada, según el proyecto, al presidente de la República o en su caso al secretario de Educación. No sé yo exactamente cuál sea la interpretación al término jurídico de una expresión tal como, o en su caso, pero de todos modos quiero llamar la atención sobre el hecho de que tal declaratoria reservada a tan altos funcionarios puede resultar un entorpecimiento grave en la defensa de nuestro patrimonio. El tiempo en que se puede obtener un decreto presidencial que declare monumento a algo que por su cualidad debiera serlo puede ser un tiempo precioso y suficiente para la destrucción, el cambio de posesión o la exportación de un bien que mientras no haya tal declaratoria quedará desprotegido. Como, por otra parte, sea el secretario de Educación, sea el presidente, evidentemente basarán sus decretos sobre la opinión técnica que únicamente le pueden proporcionar los institutos correspondientes. Sugeriría que la declaratoria bastaría que la hiciera el instituto a que correspondiera o, en dado caso, según la comisión que tengo entendido, han propuesto tanto el Instituto de Bellas Artes como el Instituto de Antropología, debía bastar esa declaratoria de esa comisión para considerar monumento histórico o artístico a un bien. En el artículo 6 se habla de la responsabilidad de conservar y restaurar los monumentos, pero se refiere solo a los particulares que sean propietarios. Señores, sabemos muy bien que del inmenso y valiosísimo acervo histórico y artístico de la nación,
una proporción grandísima son los bienes destinados al culto, y no solo por disposición de esta ley, sino por leyes anteriores constitucionales, pertenecen en propiedad a la nación. Los custodios de estos monumentos son los ministros de los cultos a quienes han sido encomendados. Son, lo sabemos, culpables en una grandísima medida de la destrucción, robo, depredación cometidos sobre esos monumentos, a veces con buena voluntad, a veces de mala fe. A veces incluso se han dado casos de que los curas de una iglesia solicitan auxilio del instituto correspondiente y el instituto no puede proporcionárselos de todos modos. Es un hecho que a estas personas están encomendados los monumentos y que esas personas deben ser responsables. Señores, hace 5 años que se maltrató por un incendio el altar del perdón de la Catedral de México, una de las obras sin duda más importantes no solo en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional en un periodo de 3 siglos. A 5 años de ese infausto acontecimiento, no se ha hecho nada por reparar las cosas en su sitio. A 5 años, lo que ha pasado es que los pilares, las pilastras estípites del altar maltratado que se habían conservado intactas, guardadas en la bodega, fueron robadas, saqueadas o vendidas y aparecieron en manos de particulares, como se sabe, rotas. Han sido ahora rescatadas. Esto no puede pasar. La ley tiene que exigir responsabilidad a aquellos a quienes ha encomendado los bienes que son de la nación. No es posible que la voluntad particular de unas personas pueda imponerse sobre el bien público a quien corresponde la salvaguarda del patrimonio cultural. La ley, pues, en estos artículos del 6 al 12 debe exigir responsabilidades, las mismas que exige a los particulares, a aquellos custodios. El otro caso es el otro caso de custodios de bienes históricos y artísticos. No se trata de ministros de culto a quienes han sido encomendados, sino de propios funcionarios de la Federación. Hay muchos bienes históricos y artísticos que son propiedad federal, estatal o municipal, y bien, lamentablemente, los funcionarios de segunda o tercera categoría, muchas veces son culpables de ese deterioro. En el Palacio Nacional, en el corazón mismo del país, la Secretaría de Hacienda ha levantado unos espantosos edificios que amenazan la estabilidad del palacio, que destruyen la armonía arquitectónica, y esto, disposición de adivinar qué funcionario. Sobre esto no se exige responsabilidad a nadie. Y lo que se dice, lo que puedo decir en casos como en el Palacio Nacional, es evidente que se repite de infinito en 1001 edificios, monumentos históricos que pertenecen a la Federación, a los estados o a los municipios. Cualquier presidente municipal puede modificar el carácter de un monumento sin que por ello se le exija ninguna responsabilidad. Pido pues a la Comisión que considere muy seriamente la posibilidad de que ese articulado se refiera también, aparte de las responsabilidades que otras leyes puedan exigir a tales funcionarios, esta ley, la protección del patrimonio cultural mexicano, puede también exigirles responsabilidad en este sentido. Parece, señores, muy conveniente el estímulo que en el artículo 9 indica el proyecto de ley, según el cual se pide la exhibición de impuestos a aquellas personas que, poseyendo un bien inmueble considerado histórico o artístico, lo conserven y lo restauren. Pero quizá este estímulo no sea suficiente. Sabemos cuál es la práctica lamentable y triste en estos casos. No tenemos más que voltear la cara a nuestro alrededor 2 o 3 cuadras a la redonda, y veremos viejas poblaciones del siglo XVIII de inestimable valor convertidas en vecindades. La situación es esta: puesto que han sido ya declarados previamente monumentos, no pueden ser modificados y no pueden ser derruidos, pero el propietario que tiene allí una serie de rentas congeladas, por las cuales el bien le produce un beneficio mínimo, no tiene ningún interés en mantenerlo, no solo tiene interés en que desaparezca. Y la práctica normal, sea por incapacidad económica de propietario o sea francamente por mala fe, la práctica común es dejar que el edificio se deteriore a tal grado que llegue un momento en el que sea necesario, por razones de seguridad, su demolición. Esta es una práctica continua, terrible y nefasta. Ahora bien,
no solo la exención de impuestos, sino quizá yo pediría la posibilidad, no sé legalmente cómo podría esto presentarse, de que se considerara que las instituciones o algunas instituciones de crédito oficiales refaccionaran a esos propietarios para que ellos pudieran reparar los edificios y darles un destino del que obtendrían sin duda un beneficio mejor. No olvidemos, señores, que no es lo que importa aquí tanto condenar o pedir cabezas de los descuidados, sino proteger el patrimonio. Es lo que más nos interesa. Así pues, propongo que se considere la posibilidad de refaccionar a estos propietarios de bienes inmuebles para que ellos puedan mejorar las condiciones de sus edificios, darles un destino del cual obtengan un justo beneficio. Quisiera también referirme a la muy acertada protección que la ley propone a los monumentos históricos, reglamentando y fiscalizando las construcciones que se hagan 15 kilómetros alrededor de esos monumentos. Es la primera vez que una legislación mexicana propone tal cosa. Un monumento no es nada más la cosa en sí, sino un bien también. Y en la medida en que junto a ese monumento, y estoy hablando de los inmuebles, se levante un edificio que contradice y resulte aberrante respecto a la estética del monumento artístico o histórico de que se trate, afecta íntegramente la condición de tal obra. Parece muy conveniente el reservar una zona alrededor, pero esa zona no debe quizá limitarse a los 15 metros que aquí se indican, sino extenderse más. En otras legislaciones, la francesa, por ejemplo, extiende esa protección a 100 metros. Si pensamos que una protección de 50 metros no sería quizá excesivo, no tienen ustedes más que caminar una cuadra y encontrarse junto a uno de los más estupendos palacios del siglo XVIII mexicano, orgullo de la Ciudad de México y de toda la arquitectura americana, el Palacio de Eras y Soto, lamentablemente maltratado por las oficinas del Express que destruyeron sus magníficos labrados con Buenaparte, con bultos y demás, en donde se ha levantado últimamente un espantoso edificio que verdaderamente ataca a la integridad del bien valioso. La ley prevé el intento de ley que cuando un bien inmueble no sea reparado por su propietario, el instituto lo reparará por cuenta suya, lo cual parece muy conveniente. El artículo 12 hace extensivo esto a los bienes muebles y bien, quizá no fuera suficiente, yo propondría que los señores diputados, la comisión, consideraran que cuando un bien mueble declarado monumento histórico o artístico sea mantenido por su propietario en evidente y continuo descuido y amenace deterioro serio, pueda este bien ser requisado para los museos nacionales. No veo verdaderamente el objeto de que el poseedor de un cuadro que por incapacidad económica o por descuido lo mantiene en una situación de constante deterioro, los institutos lo reparen y le cobren la cuenta si la puede pagar, no sé, y se lo regresen. Cuando se trate de casos en los que hay un descuido continuo y manifiesto, el Estado debiera poder requisar esas obras muebles para los monumentos nacionales. Solo evidentemente en ese caso y previo dictamen del instituto o de la comisión correspondiente, y también asentar en el artículo 12 o en uno cercano que el Estado debe estar en posibilidad de expropiar en casos excepcionales los monumentos que a juicio del instituto respectivo resulten de un interés sobresaliente para la nación, aceptando para esto las disposiciones que normalmente se siguen en un caso de expropiación, el que la nación conserve ciertos bienes de muy excepcional importancia. Esto, refiriéndome a esos ciertos bienes de muy excepcional importancia en su propiedad, me parece tan de bien público como que pueda abrir una carretera o una calle, y para esos acudir a la expropiación. Ahora, quiero referirme a otros aspectos que muy ligeramente se han tratado aquí, los artículos 15 y 33. En su caso, se habla de los bienes artísticos. Bien, sabemos, y como ya se ha dicho aquí, que a partir de la Ley de 1970 ha habido una lamentable contracción del mercado de pintura y de escultura, es decir, del mercado artístico, de obras artísticas actuales vivas y especialmente de artistas jóvenes. Al fin y al cabo,
los artistas consagrados tienen un mercado más establecido que les da cierta seguridad. Los artistas jóvenes se han visto muy seriamente afectados por este problema. Requiere el comprador una cantidad de permisos difíciles de conseguir engorrosos para sacar la obra del país. Requiere el coleccionista estar relativamente asustado y menos dispuesto a comprar esa obra. Bien, así como la ley debe proteger el patrimonio artístico, debe también, aunque no compete exactamente a ella, tener en cuenta el desarrollo de la plástica nacional actual. No sé tampoco cuál sería la forma legal de expresarlo, pero propongo que se considere el que ninguna obra de artistas vivos pueda, en ningún caso, ser declarado monumento. En tal circunstancia bastaría el hecho, pero ninguna obra mueble, manuable, más portable de un artista vivo, con lo que evidentemente se excluye todo el muralismo, pueda ser considerado monumento artístico. Con esto, evidentemente, se evitarían los problemas de engorrosos trámites de exportación y el temor de los coleccionistas, y pensamos que quizá esto alivie el retraimiento del mercado de la producción artística actual. Otra cosa más, en el artículo 35, me parece, y en esto coincido con lo que acaba de decir el representante de la barra de abogados, me parece absolutamente fuera de lugar el inciso tercero que se refiere a colecciones científicas y técnicas. El artículo 35 se refiere a los bienes que la ley determina específicamente, que son bienes históricos, y viene un inciso 3. Que dice que las colecciones pueden ser declaradas. Está absolutamente, a mi parecer, aunque mi opinión no sea técnica, fuera de lugar. Esos deberían de corresponder en dado caso al artículo anterior, que habla de la declaratoria de monumentos nacionales. Sí, por otra parte, lo que se trata es de señalar un énfasis a la importancia de tales colecciones. Le da un énfasis que podría llamar discriminatorio. ¿Por qué no dar igual énfasis a las construcciones civiles que no están incluidas por determinación de ley? Las construcciones civiles a veces importantísimas. Y en este caso quiero hacer otra sugestión que quiero que se tome en cuenta. Todas las construcciones civiles del siglo XVIII, es decir, construidas entre los siglos XVI y XVIII, debieran, a mi modo de ver, ser consideradas monumentos. La destrucción terrible que sufren nuestras ciudades día a día en ese sentido y la imposibilidad legal de proteger de ninguna manera tales obras es terrible. Nuestras ciudades, lo saben muy bien, tienden más a adquirir un aspecto anodino de ciudades del medio oeste gringo y a perder su sentido aspecto tradicional. Así pues, pido que, no incluyendo el siglo XIX que tendría otros problemas, sino que las obras civiles del siglo XVIII, también los bienes inmuebles del siglo XVIII, sean considerados por determinación de ley monumento histórico. Magnífico en su caso. Y desde luego al hacer esto pienso, como digo, mucho en los viejos cascos de Hacienda, obras algunas extraordinarias, casi siempre interesantes todas, a los cascos de Hacienda construidos antes del siglo XVIII inclusive. El artículo 20, señores, se refiere al registro, a la iniciación del registro de monumentos arqueológicos, históricos y artísticos. Bien, no soy versado en cuestiones legales, pero allí se dice que deben estar incluidos en tal registro los bienes de instituciones descentralizadas, etc., y no hace referencia a los bienes de propiedad estatal. Me parece indispensable, por lo que he dicho antes, que en el registro deben quedar inscritos también los monumentos históricos y artísticos independientemente de los catálogos particulares que haya, los monumentos históricos y artísticos que pertenecen a la Federación, a los estados y a los municipios. Solo así podrá efectuarse un efectivo control sobre ellos. Los artículos 24 y 25 se refieren al traslado de dominio de un monumento histórico o artístico y se pide que se dé aviso a las autoridades cuando ocurra este traslado. Yo pediría más y pido a la comisión que lo tome en cuenta. No nada más se debe dar aviso cuando se haya efectuado el traslado, sino debe darse aviso antes de que éste se lleve a cabo para dar el derecho al tanto lo protege en ese sentido.
El Estado debe poder comprar antes que cualquier comprador particular y desde luego esto podrá enriquecer las colecciones públicas. Sabemos muy bien que actualmente nuestros museos están afectos de una continua y endémica carencia de recursos para adquirir obras. Pero si suponemos que el gobierno actual y esperamos los subsiguientes tengan un interés creciente en estos asuntos, podemos esperar que tengan presupuestos mayores para adquirir obras, si pensamos también que hay una práctica que empieza a ser relativamente general de sociedades de amigos que ayuden y auxilien a los museos. También es un medio de arbitrar fondos que permitirá a esos museos adquirir las obras en tal caso. Por último, o casi último por penúltimo, entre los artículos transitorios se recoge la idea de que los bienes que han sido por ley declarados monumentos conservan este carácter sin necesidad de nueva declaratoria. A cuanto entiendo, esto se refiere nada más a los bienes que han sido declarados monumentos en la legislación federal, por decreto federal. Bien, hay muchos estados que han seguido una política en periodos diversos, muy importante y muy valiosa, de defensa de sus monumentos y han hecho declaratoria a nivel estatal de monumentos. Yo pido que un artículo transitorio considere esto, es decir, que el Estado, que se suma a la promulgación de la ley, que todos los decretos sobre monumentos, es decir, de las declaratorias de monumentos hechas por las legislaturas estatales, sean asumidas de inmediato como de régimen federal. En fin, por último, y refiriéndome a una cuestión que no es exactamente la que me ha llevado en el transcurso de esta exposición, quiero referirme a lo siguiente. La ley protege muy adecuadamente, creo yo, y con mucho sentido y mucha razón, de una manera muy definitiva, los monumentos arqueológicos. Sin embargo, encuentro algo que no deja de preocuparme. De alguna manera la ley no especifica en qué forma puede hacer valer sus derechos de propiedad, los derechos de propiedad de la nación sobre tales monumentos, salvo lo que se refiere al registro y al permiso de posesión. Bien, yo entiendo que, a falta de una orientación sobre cómo la nación puede hacer valer esos derechos, la promulgación de la ley traería, y puesto que ésta será más efectiva, esperamos que la anterior traería necesariamente una desconfianza y una inseguridad en los poseedores de estos bienes arqueológicos. Inseguridad y desconfianza, en principio, nada provechosa que redundaría probablemente en perjuicio del patrimonio que se intenta proteger. La ley, el proyecto de ley, no supone necesariamente mala fe en todo poseedor de un bien arqueológico mueble. Esto es evidente, supuesto que le otorga el permiso de usar y aprovechar de él, transmitir los derechos de ese permiso. Los poseedores de estos bienes cuya cabeza se ha pedido aquí tan frecuentemente, yo quisiera, a riesgo de pasar como defensor de traficantes, quisiera decir que en algunas ocasiones tales poseedores han sido incluso beneméritos, donaciones a museos, donaciones de museos, prestaciones a exposiciones de órganos del Estado, en fin, todas estas actitudes que parece que tienden a acrecentarse revelan una buena voluntad. En principio, la ley lo reconoce así y, como digo, siento una falta en la carencia de indicaciones sobre cuáles serían las maneras como una vez otorgado el permiso de posesión, el Estado puede hacer valer su derecho de propiedad para conseguir el disfrute público de tales monumentos. Es todo. Muchas gracias. El C. Presidente, muchas gracias. Tiene la palabra el arquitecto Ramón Bonfil de la Asociación de Arquitectos Restauradores. Arquitecto Ramón Bonfil, señores diputados. A nombre de los compañeros de la Sociedad Mexicana de Arquitectos Restauradores, asociación civil que me honro en presidir, vengo ante esta honorable comisión con la intención de ofrecer nuestra modesta aportación a la importante ley que en este recinto es discutida en las últimas fechas. Para ser concretos y no perdernos en divagaciones, citaremos exclusivamente
aquellos puntos que creemos que deben ser anexados a la iniciativa del señor presidente. No obstante ese deseo de ser concretos y breves, considero necesario hacer una síntesis de por qué nuestra sociedad se ha sentido obligada a participar en los debates correspondientes. La Sociedad Mexicana de Arquitectos Restauradores, ACER, es una organización de carácter profesional y cuyas funciones primordiales son el colaborar a la salvaguarda de nuestro patrimonio cultural. Primera de este tipo en América, fue formada por la primera generación de egresados de los cursos de maestría en restauración de monumentos de la División de Estudios Superiores de la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año de 1969 y agrupa en su seno como miembros de número exclusivamente a arquitectos con estudios específicos en estas disciplinas, amén de contar con otros distinguidos especialistas como miembros honorarios. En la corta vida de esta institución, hemos luchado en la medida de nuestras posibilidades por colaborar en la salvaguarda de dicho patrimonio cultural y hemos sentido la obligación de acudir al llamamiento que el honorable Poder Legislativo ha hecho al pueblo en general para lograr que la nueva Ley de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos y Zonas Monumentales reciba los puntos de vista de todos los interesados, entre los que contamos a nuestra sociedad, y debe contarse primordialmente con el interés de todo el pueblo mexicano. Nos han antecedido en este debate prominentes especialistas en diversos campos, específicamente en el de la antropología y la arqueología, y se ha hablado con gran interés de los monumentos arqueológicos, así como del saqueo constante que los monumentos muebles de la arqueología sufren en México y de su reglamentación. Es por ello que limitaremos en este aspecto nuestra intervención y nos concretaremos a los aspectos de los monumentos inmuebles, cuya protección poco ha sido discutida en este recinto, aunque conocemos las interesantes sugerencias que se han presentado, tales como las del Instituto Nacional de Antropología e Historia, las de la señora Raquel Tibol, las del profesor Jorge Alberto Manrique y las del doctor Rubín de la Borbolla. Consideramos abundar en este sentido, en el sentido de que la propiedad de los bienes arqueológicos corresponde a la nación, así como la necesidad de evitar el comercio ilegal de estos, la dificultad de probar la buena o mala fe de la posesión y comercio que de ello se hace, vuelve todavía más urgente esta reglamentación para que sea práctica y su cumplimiento sea efectivo. Nos ha preocupado observar que tanto la iniciativa de ley como las sugestiones que para modificarla se han hecho hasta la fecha no contemplan dos aspectos que son esenciales dentro de ella. Por una parte, la protección a las zonas de belleza natural, llámense parques nacionales o tengan cualquier otra denominación, ya que estas zonas con frecuencia son arrasadas y su ecología es cambiada sin contemplación y son testimonios vivos de etapas culturales íntimamente ligadas a devenir histórico de nuestro país. Lo mismo pasa con los contextos y muestras aisladas de la arquitectura popular que cada día pierden valiosos elementos que, como en el caso anterior y más aún ya que participan y son creados durante el proceso vital de nuestros pueblos, son documentos históricos de invaluable valor antropológico y cultural. Pedimos, concretamente, que ambos aspectos sean contemplados en la nueva ley y que se busque, del mismo modo, en el caso de zonas monumentales, su protección, registro y catalogación para evitar que tanto particulares como autoridades continúen destruyéndolos como sucede hasta la fecha. Asimismo, consideramos necesario agregar a la iniciativa la urgencia de reglamentar las obras de arte urbano, tanto cercanas a monumentos como a contextos que les son complemento indispensable, evitando así casos como el ya famoso cambio de la pavimentación completa de Pátzcuaro, Michoacán, que perdió el valioso empedrado con que contaban sus calles, a cambio del frío y en ninguna forma más útil de asfalto con que actualmente cuenta. Observemos también que al hablar de la competencia de los institutos,
Nacional de Antropología e Historia y Nacional de Bellas Artes y Literatura no se menciona a ningún grupo u organismo específico dentro de ellos al que corresponda juzgar lo relativo en cada caso, por lo cual se supone que queda a criterio de los directores respectivos tomar ellos o delegar su responsabilidad en este aspecto. Conveniente es hacer alusión al documento llamado Carta de Venecia, suscrito por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, documento que tiene entre sus diversos artículos y en forma reiterada la imposibilidad de que una sola persona asuma la responsabilidad de decidir sobre un monumento o su destino. Cabe aclarar que se refiere a monumentos de carácter específicamente arquitectónico. Por parte y en el mismo sentido, en el decreto que reforma los artículos 36 y 38 del Reglamento de la Ley sobre Monumentos. Arqueológicos e históricos, poblados típicos y lugares de belleza natural, publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 1936, en su artículo. La Comisión de Monumentos a que se refiere el artículo 26 de la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos. Históricos, poblaciones típicas y lugares de belleza natural estará integrada por las personas siguientes: director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el director general de edificios de la Secretaría de Educación Pública, el jefe del Departamento de Monumentos Coloniales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, un representante de la Secretaría del Patrimonio Nacional, un representante de la Secretaría de Obras Públicas, un representante del Departamento del Distrito Federal, un representante del Departamento de Turismo, un representante de la Universidad Nacional Autónoma de México, un representante de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos y un representante de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, así como un representante de la Sociedad Científica Antonio Caso. Una comisión de este tipo, en el caso de cada instituto, deberá ser reglamentada por la ley para evitar, en lo posible, las lógicas fallas que los cambios políticos o de funcionarios traigan a la aplicación de la ley. Las comisiones propuestas deberán ser formadas por especialistas en la materia, cuyo nombramiento corresponda a las instituciones con el prestigio y la independencia suficiente para garantizar sus actuaciones al margen de intereses de cualquier tipo. Deberá, creemos en la misma forma, reglamentarse el cuerpo ejecutivo que lleve a cabo las decisiones o las penas a que se haga acreedor quien infrinja la ley, basándose en los dictámenes de esta comisión. Quisiera hacer un pequeño paréntesis y decir que hasta la fecha, la comisión que aún está vigente en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y que tiene a su cargo calificar desde las licencias de construcción en las llamadas actualmente zonas artísticas hasta las diversas intervenciones de monumentos catalogados, ha contado para este objeto con la ayuda, a veces, muy bien a veces, no tanto de las autoridades del departamento del DF. Esto ha quedado manejándose en un nivel exclusivamente de coordinación a nivel de funcionarios y creemos que debe quedar reglamentado específicamente para que esta coordinación no dependa de personas físicas sino de reglamentos más expeditos. Puntos específicos sobre los que debemos llamar la atención son los relativos a la protección que deben tener los inmuebles construidos entre los siglos XVI al XIX destinados al uso civil y que por sus características formales sean muestras del desenvolvimiento cultural de la nación. La mayoría de ellos, por ser propiedad de particulares, están sujetos a constantes atentados de todo tipo. Su conservación dependerá del grado en que la misma ley facilite su declaratoria como monumento. Cabe recordar que se incluya la posibilidad de que declarar zonas monumentales a aquellas calles que estén ligadas a una tradición, sea esta histórica, cultural o arquitectónica, evitando así la iniciación de edificios que irrumpan sus características, como frecuentemente sucede en los centros históricos de nuestras ciudades.
En lo referente al artículo 38 de la iniciativa de ley que dice: zona monumental artística es el área que comprende 2 o más monumentos artísticos asociados entre sí, con espacios abiertos o elementos topográficos cuyo conjunto sea de relevante valor estético. Creemos que debería de agregarse que acusen una tendencia estética determinante de una etapa cultural, evitando así juicios que pudieran ser subjetivos respecto a lo relevante o no de su valor estético. La fracción segundo del artículo 6 de la iniciativa marca un radio de 15 metros en derredor de un monumento para exigir al propietario de los predios colindantes a este el respectivo permiso para realizar cualquier obra. Esta medida debe cambiarse y sugerimos que los propietarios de bienes inmuebles cercanos y no necesariamente colindantes a un monumento o zona monumental y cuya proximidad pueda afectar a este, tanto en su estabilidad respectiva o entornos, pretendan realizar obras de excavación, cimentación, demolición, construcción o de cualquier otro tipo, deberán obtener el permiso del instituto correspondiente. Esto evitaría que aparecieran alteraciones tan aberrantes en un contexto monumental, como las que en el primer cuadro de nuestra ciudad trastocan frecuentemente los valores de lo existente. El respeto a la traza histórica de las ciudades y poblaciones debe también ser objeto de legislación, ya que frecuentemente se alteran con pretexto de necesidades viales o de otros tipos y a través de supuestos estudios técnicos mal encausados. Debe responsabilizarse a las autoridades respectivas del cuidadoso estudio que es necesario en estos casos, conservación, restauración y adecuación de monumentos, conceptos bien diferenciados pero ligados íntimamente como materia de conocimiento específico, deberán ser efectuadas por personas o instituciones con la debida preparación técnica. Al respecto, es necesario mencionar que es precisamente en el ejercicio de la arquitectura y de la construcción en general en donde con mayor frecuencia la ley de profesiones es violada impunemente. Es entonces necesario recalcar la decidida vigilancia que sobre las obras que se ejecuten en nuestros monumentos debe realizarse. Los incentivos de tipo fiscal y bancario que se ofrezcan a los propietarios de monumentos y muebles redundarán forzosamente en beneficio de la conservación de estos. Igualmente, una intensa y constante labor educativa deberá llevarse a cabo a través de los medios correspondientes con que cuentan los gobiernos federales y estatales, creando estímulos para las instituciones de carácter privado que se distingan en este sentido. Para terminar, señores diputados, queremos recalcar que la conservación y salvaguarda de nuestros monumentos no es en ningún momento producto de un romanticismo obsoleto ni un estatismo en el desarrollo del país. Por lo contrario, preservar nuestro patrimonio cultural como base de conocimiento de nuestras raíces y desenvolvimiento es fuente vital para nuestras generaciones futuras. La ley que de ustedes emane será importante arma para lograr este impulso vital, pero pedimos que, respaldando a esta ley, el Estado aporte a las instituciones correspondientes el respaldo económico suficiente y necesario para que puedan cumplir su valioso cometido con un estricto sentido de jerarquización en las necesidades del país, pero sin perder de vista que la inversión más valiosa que pueda hacerse es la que se realice para que los mexicanos conozcamos y valoremos nuestra propia cultura. Muchas gracias. El C. Presidente, el licenciado Alfonso Ramírez Horta, presidente de la Asociación Nacional de Coleccionistas tiene la palabra. El C. Licenciado Alfonso Ramírez Horta, hemos querido hacer uso de la palabra para agradecer a esta honorable comisión la oportunidad que se nos ha brindado para exponer con el mejor sentido y buena voluntad el criterio y las ideas que la Asociación Nacional de Coleccionistas tiene en relación con el proyecto de ley que se discute. Y no queremos pasar desapercibida esta oportunidad brillante que se ha dado en general a todos los interesados en esta materia para agradecer una vez más esta oportunidad, repito, de exponer nuestros criterios y de entregar a esta comisión un escrito que contiene los puntos de vista después de oír las discusiones y las opiniones que se han presentado en estas audiencias públicas.
Me permitiré, porque es breve, dar lectura a este ocurso con el objeto de que se conozca públicamente cuál es la posición y el criterio de la Asociación Nacional de Coleccionistas en este debatido asunto. Al llegar a su término las audiencias públicas a las cuales ha convocado esta comisión, a fin de escuchar los distintos puntos de vista y opiniones de las partes interesadas en el proyecto de Ley Federal de Monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y zonas monumentales, queremos agradecer la oportunidad que se dio a esta Asociación Nacional de Coleccionistas, AC, para expresar su criterio, permitiéndose, después de escuchar las diversas opiniones vertidas por las distintas personas que fueron invitadas, en insistir en los siguientes puntos. Primero, nuestra asociación reitera ante la Comisión su propósito de colaborar en la conservación de bienes culturales mexicanos de toda índole. Ratificamos las opiniones jurídicas y observaciones generales sobre la iniciativa que fueron ya entregadas por escrito a esta Comisión. Reiteramos que, a nuestro juicio, el primer punto por resolver es eliminar de la iniciativa ciertas disposiciones anticonstitucionales, particularmente las que son violatorias del artículo 14 constitucional que establece la irretroactividad de las leyes. Para este fin, la asociación propone que en la iniciativa sean incluidos los dos artículos transitorios siguientes. Para los efectos del artículo 28 de esta ley, se concede a los actuales propietarios poseedores de bienes arqueológicos, históricos y artísticos un plazo de 1 año para cumplir con la obligación de registros, el cual se contará a partir de la fecha de publicación del reglamento. Los registros de bienes arqueológicos, históricos y artísticos hechos en los términos de la Ley de 1934 y los hechos en trámite de acuerdo con la Ley Federal del Patrimonio Cultural de la Nación de 16 de diciembre de 1970, que es actualmente vigente, serán válidos para los efectos del artículo 28 de esta ley y por lo tanto se acreditará como propietario a las personas a cuyo nombre esté hecho el registro o solicitud del registro. 4. La asociación considera que el articulado de la iniciativa no es congruente en todos los casos con los propósitos esbozados en la exposición de motivos suscrita por el Ejecutivo Federal al remitir la iniciativa al Congreso. Propone, por lo tanto, una cuidadosa revisión de la iniciativa original, así como de los dictámenes para que la versión final no discrepe de los propósitos señalados en la exposición de motivos. FIBE. La asociación recuerda con todo respeto a los señores comisionados que la comisión de expertos formada a iniciativa del entonces señor presidente Díaz Ordaz concluyó que la ley vigente no era adecuada a la naturaleza o magnitud del problema de conservación del patrimonio cultural y que debería ser reemplazada por una nueva ley menos punitiva, más objetiva y constructiva y más apegada a la realidad geográfica, práctica, administrativa y económica de nuestro país. Por consiguiente, la asociación reitera que para una eficaz conservación del patrimonio cultural dentro de la realidad mexicana se requiere un nuevo ordenamiento legal que refuerce la acción oficial mediante una colaboración de todos los sectores particulares. 6. Que dentro de estas normas, proponer que la nueva legislación contenga las disposiciones necesarias para que los coleccionistas particulares sean uno de los conductos para arraigar en el país bienes culturales muebles que en otra forma propenderían a ser exportados clandestinamente, como ha sucedido en el pasado. 7. Nos permitimos recordar a esta comisión que, a partir de 1969, cuando por primera vez se dio a conocer la ley vigente, se ha acelerado el éxodo de obras de arte mexicano y que por falta de un ordenamiento legal habituado, los coleccionistas mexicanos se han retirado del mercado durante cerca de 2 años. Ha quedado demostrado que esta proscripción de la demanda interna por mexicanos no ha bajado la oferta de bienes arqueológicos ni de otra índole y que los principales beneficiados han sido los compradores clandestinos y extranjeros que actualmente tienen para sí solos la totalidad de la oferta nacional.
Ante la imposibilidad material de cuidar y proteger debidamente con elementos técnicos capacitados las innumerables obras arqueológicas registradas en el país, y como una medida inmediata competente se propone la creación de comités regionales, distritales o estatales que estén compuestos por autoridades y vecinos del lugar. NINE. Para crear conciencia en la ciudadanía, iniciar una campaña de carácter nacional por la prensa, por la radio, televisión y cualquier otro medio de difusión para hacer relevante la necesidad de proteger y conservar las zonas arqueológicas, culturales, históricas y de belleza natural en el país. Crear incentivos adecuados para los que contribuyen y cooperen en estas labores. Promover la creación y desarrollo de museos regionales y estatales. Periódicamente realizar exposiciones, conferencias y pláticas en distintos ámbitos del país para dar a conocer los diferentes aspectos culturales y artísticos, bien sean prehispánicos, coloniales o actuales. 13. Desarrollar y fomentar el coleccionismo nacional en cualquier aspecto, estableciendo estímulos convenientes de esta actividad o afición. Debe reglamentarse y registrarse debidamente. 14. Fomentar el intercambio cultural con otros países sin menoscabo de nuestro patrimonio, punto muy importante, enriqueciendo las muestras que existan o que se creen en museos extranjeros para que se conozcan nuestro arte y cultura y sirvan en esa forma de interés para conocer nuestro país, atrayendo consecuentemente una mayor afluencia de turismo internacional. 15. Que la legislación que se estudie sobre la materia y el reglamento respectivo contengan un capítulo en el cual, independientemente de los convenios, tratados o disposiciones aplicables de derecho internacional vigente, el Gobierno de México pueda fundarse para reclamar la repatriación y devolución de piezas de arte o bienes culturales o históricos que salgan del país sin la autorización correspondiente. Este punto es muy importante porque no lo comprende la legislación. Y finalmente, 16. Que la propia legislación a estudio reconozca el derecho legítimo de propiedad de particulares sobre los bienes muebles arqueológicos, artísticos y culturales que posean o que en lo futuro puedan adquirir, siempre que se ajusten a los términos de la ley y su reglamento, creando incentivos fiscales para los casos de donaciones a museos, universidades o instituciones culturales reconocidas, así como también crear exenciones para actos de compraventa y transacciones que no tengan fines especulativos o de comercio, sino de mejoramiento de colecciones. Conocedores de la verdadera naturaleza y magnitud del problema y conscientes de la necesidad de crear un marco jurídico dentro del cual se pueda buscar una solución efectiva, la Asociación Nacional de Coleccionistas, AC, confía en que esta Comisión y el Honorable Congreso de la Unión harán un estudio cuidadoso y buscarán las fórmulas para que el sector oficial y el sector privado puedan sumar esfuerzos, recursos y medios en la tarea común de conservación que a todos los mexicanos de este ocurso, porque queremos dejar constancia, como decía por última vez, de los puntos de vista y las finalidades que la Asociación Mexicana de Coleccionistas persigue para una magnífica legislación. Muchas gracias. C. Presidente, el señor Benjamín Flores Berrueta, presidente de la Barra Mexicana. Colegio de Abogados tiene la palabra. Señor Benjamín Flores Berrueta, honorables comisiones, señores diputados, señoras y señores. La presencia de la Barra Mexicana en esta audiencia pública obedece a su finalidad colegial de participar en todo lo que concierne a la realización de la justicia y demás valores del derecho. Expreso el reconocimiento de nuestra asociación a la H. Cámara de Diputados a las H. Comisiones por la formalidad que se da a nuestro colegio de estar presente en esta audiencia pública. Ya la Barra Mexicana, desde la expedición en diciembre de 1970 de la actual Ley del Patrimonio Cultural, se abocó al análisis de la ley a que me refiero. Desde entonces, la comisión de nuestra Barra
que de modo especial se encargó de este estudio, se allegó el conocimiento de todos los criterios que pudieran ilustrar su investigación y, habiendo estudiado las opiniones de los varios factores característicos interesados en la materia, unidos a los criterios jurídicos pertinentes, supo de varias causas que significaban serios reparos a aquella ley. Los trabajos de la barra mexicana llegaron a apuntar soluciones para los inconvenientes que encontraron, y todo ello se permitió comunicarlo a nuestro colegio, a los titulares de las Secretarías de Educación Pública y del Patrimonio Nacional. La barra mexicana tuvo conocimiento de la buena acogida que sus observaciones habían tenido en los organismos públicos cuya intervención era fundamental en la materia, y supimos que dichos órganos prepararon un nuevo proyecto de ley que supera las deficiencias encontradas en la anterior, el cual constituye la actual iniciativa enviada al Congreso por el Ejecutivo Federal, evidentemente proporcionándose la ley que aún rige en términos altamente satisfactorios. Dado que la iniciativa enviada por el señor Presidente de la República a esta Cámara de Diputados se ajusta a los puntos de vista que con estricto apego a derecho expresó desde antes nuestro colegio, lo cual no puede ser visto sino con complacencia, consiste esta barra mexicana del elevado propósito de la ley de preservar un primario interés público, el patrimonio cultural de la nación. Con respecto también a los derechos de los particulares, la barra expresa su plena adhesión a la iniciativa enviada por él, Ejecutivo Federal, al Honorable Congreso de la Unión. Ahora bien, según el informe de primera lectura que hemos tenido a la vista, las comisiones que han estado trabajando en este proyecto de ley han introducido algunas modificaciones, ciertos cambios al articulado de la iniciativa. Estos cambios, según se dice inclusive de la exposición de motivos de los mismos, tienden a señalar la importancia que significa la reforma sobre el régimen de propiedad y de posesión de los monumentos. Es decir, se trata en estas modificaciones que las comisiones de estudio están realizando o proponen. Se trata de cambiar, de mutar el régimen de propiedad de los monumentos. En estas audiencias públicas se han visto casi unánime, podríamos decir unánime, el propósito de todos los participantes de encontrar los mejores caminos para la preservación de los valores artísticos, arqueológicos, históricos del país. Esta unanimidad puede ser de todos los mexicanos, pues todos los mexicanos estamos empeñados y manifestamos nuestra adhesión a este propósito: preservar, cuidar, proteger todo lo que significa la expresión de nuestro valor como nación. La motivación, pues, es perfecta: encontrar la mejor forma de preservar el patrimonio cultural del país. Es problema a nuestro juicio, y hablamos como juristas, desde el punto de vista del derecho, encontrar la mejor forma, el instrumento más adecuado para los propósitos que se persiguen, elevados propósitos que se persiguen. Pensamos que si se trata de cambiar, como se dice en el proyecto de modificaciones a la iniciativa, el régimen de propiedad de los monumentos, pensamos que tal vez no sea esta ley la ocasión ni el instrumento jurídico de lograr tal cambio. Cambio significa que ha sido de otra manera antes de lo que se pretende modificar. En efecto, no encontramos en los precedentes constitucionales, legales, federales, incluso locales, pues basta ver en la expresión más local las disposiciones del Código Civil para el distrito y territorios federales. No encontramos una disposición que prescriba la propiedad de la nación sobre ciertos monumentos. Repito, deseamos obtener la mejor forma de preservar tales monumentos, pero creo que estamos obligados como juristas a encontrar el instrumento más adecuado para ello. El cambio, pues, no parece que sea el que corresponde a la actual ley que se pretende llevar a vigencia. Creemos que los términos de cambio de régimen legal requieren instrumentos más adecuados, tal vez incluso formas de expropiación legal, pero esto no quita que entre tanto puedan introducirse, como se señalan en los términos iniciales del proyecto, modalidades a este régimen de propiedad. Sabemos como juristas la diferencia que existe entre transformación de un régimen de propiedad y modalidades a la propiedad, que son cosas bien distintas.
Consideramos que transformar el régimen legal de la propiedad corresponde a la construcción y a las leyes correspondientes imprimir modalidades, todas las que se quieran, a la propiedad. Pero modificar el régimen de propiedad nos parece que no es, repito, ni la ocasión ni el instrumento apropiado la actual ley que, cabe repetir, todos deseamos que tenga vigencia, positividad y eficacia perfectas. Quisiéramos todos como mexicanos. Para finalizar, quiero decir, encontrar la mejor forma para preservar el patrimonio cultural del país, pero empeñados en encontrar la mejor forma, creo que debe serse cuidadoso en hallar el mejor instrumento jurídico para ello. La barra mexicana deja constancia de su interés en esta materia, que no es otro que el de todos los valores del derecho. Siempre atenta nuestra asociación a todo lo que importa al bien jurídico en la colectividad. Dejamos pues constancia de nuestro interés en esta materia y seguiremos como siempre dispuestos a manifestar nuestro criterio, nuestras ideas en estos aspectos. Muchas gracias. El C. Presidente. La Presidencia agradece la participación del señor licenciado Benjamín Flores Barrueta y concede la palabra al ciudadano antropólogo, jefe del Departamento de Lingüística del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Leonardo Manrique. El C. Leonardo Manrique. Indudablemente, mucho se ha dicho y no cabe agregar muchas cosas. Desde luego, hay algunas opiniones respecto a la redacción misma de la ley. Por ejemplo, la iniciativa, la llamada Ley Federal sobre monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y zonas. Monumentales, el dictamen lo tiene como Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos, y probablemente una forma distinta sería la de Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos, que siempre de modo parece que son zonas arqueológicas, queda parte de zonas artísticas, de zonas históricas, etc. Desde luego, en vista de que se ha dicho mucho y sinceramente coincido con buena parte de los puntos de vista que ha expresado Jorge Alberto Manrique, voy a abundar solo en algunos que creo más importantes. Por ejemplo, en el artículo 8, y desde luego yo confieso mi desconocimiento de los términos legales, la iniciativa dice que se procederá a efectuar obras de conservación. Dice: el instituto competente procederá a efectuar obras de conservación y restauración de un bien inmueble declarado monumento cuando el propietario habiendo, etc. Desde luego lo interesante es lo de la declaración del monumento. Indudablemente que el dictamen insiste otra vez sobre un bien inmueble declarado monumento histórico, artístico, cuando el propietario, etc. Yo me pregunto, ¿qué sucede en el caso de que no se requiera la declaración? Que es justamente en lo que ya hemos oído hablar antes. No cabe duda que hay algunos monumentos que están determinados por la misma ley, monumentos históricos y artísticos. Y entonces no cabe insistir probablemente sobre la declaración de los monumentos. Indudablemente que algunos de estos son propiedad de la nación, como se señalaba antes, pero hay otros monumentos que por alguna causa u otra, digamos alguna casa curial antigua que se haya vendido a un particular y que ahora sea propiedad de etcétera, no es en este caso un monumento que entre en la declaración, sino que está determinado por la ley. Desde luego yo no sé, desde el punto de vista legal, si esto del aspecto de la declaración sea limitativo para exigir que se repare, conserve, etc. Desde luego que las mismas observaciones se aplican a los artículos 6, 7, grados, 9 grados, 12 y otros más, donde se insiste sobre la declaración de alguna cosa menor. En el artículo 9 se habla sobre el régimen de propiedad privada para el distrito y territorios federales. Dice que podrán solicitar la exención del impuesto predial correspondiente en la jurisdicción del distrito y territorios federales en el dictamen. Y supongo que es una simple omisión, pero se omitió federales. Quedó solamente distrito y territorios. Es desde luego un punto menor, pero creo que conviene reincorporar federales. El artículo 14 de la iniciativa de ley dice que los comerciantes en monumentos y en bienes históricos o artísticos deberán inscribirse, etc., y el artículo correspondiente del dictamen desde luego suprime bienes porque están considerados ya monumentos. Pero
desde luego, yo me pregunto si no debe claramente expresarse en alguna parte de la ley que el comercio de monumentos arqueológicos está totalmente prohibido o si basta sencillamente con no incluirlos en el artículo 14 o en el hecho mismo de que sean propiedad de la nación y entonces no sean sujeto de comercio, etc. De todos modos, me parece que sería conveniente en lo posible dejarlo bien claro. Si desde el punto de vista legal es suficientemente claro, desde luego no hay nada que decir al respecto. En el mismo artículo, poco más adelante, ha habido varios cambios. En la iniciativa dice que las reproducciones de los monumentos se consideran bienes artísticos. El dictamen dice que las reproducciones de los monumentos arqueológicos se podrán considerar bienes artísticos, previo registro y declaración respectiva del instituto competente. Desde aquí hay varias cosas, sobran o faltan, porque desde luego no me parece conveniente que el dictamen limite la consideración a la reproducción de los bienes arqueológicos. Los bienes históricos y los bienes artísticos deberían quedar en la misma categoría. Y, por otra parte, resulta relevante que es el instituto competente, sin especificar de una vez, dice el Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque, al fin y al cabo, en otra parte sobre la competencia de los institutos respecto a estos monumentos, corresponden los monumentos arqueológicos al Instituto Nacional de Antropología e Historia. De otro modo, agregando los monumentos históricos y los monumentos artísticos, entonces la redacción sería absolutamente clara. El artículo 15 se dice que los monumentos de propiedad particular podrán ser exportados, los de propiedad de la nación requerirán el acuerdo del presidente de la República. Dice, exportados temporal o permanentemente, etc., pero no importa leerlo completo. Que los de la propiedad de la nación requerirán de acuerdo del presidente de la República en el dictamen emitido por las comisiones conjuntas, se dice que los monumentos históricos y artísticos de propiedad particular podrán ser exportados. Y dice también que se prohíbe la exportación de monumentos arqueológicos. Evidentemente que cabe preguntarse si no se prohíbe en la misma forma o se limita en alguna forma la exportación de los monumentos históricos y artísticos que no sean de propiedad particular, para insistir un poco sobre las sanciones de la exportación de esos objetos que son sustraídos ilegalmente y demás. Esta es una cuestión que me interesa un poco. Dice, la inscripción en el registro de los bienes, etc., va determinada la autenticidad del bien registrado y desde luego en la misma forma lo conserva el dictamen, pero eso lo entiendo muy bien para los bienes artísticos que son objeto de comercio, que como ha pedido Jorge Alberto Manrique, probablemente de artistas vivos, y siempre que sean bienes muebles no deban ser considerados monumentos artísticos. Pero desde luego me parece que no tiene caso para bienes arqueológicos e históricos, porque el hecho de determinar la autenticidad o implicar que habrá otra forma según reglamento o ley o lo que sea de determinar la autenticidad, me parece que hay una tendencia a considerar que son objeto de comercio, que es al fin y al cabo contra lo que hemos venido opinando en términos generales una vez tras otra. Desde luego, el problema más debatido ha sido el de los artículos 28, 29 y 27 de la iniciativa y se transforma en 28, 29 y algo más del dictamen. El artículo 28 de la iniciativa dice que los poseedores de monumentos arqueológicos muebles que no hayan sido parte integrante de inmuebles arqueológicos deberán registrarlos en el INAH. Desde luego, hay algún problema al decir que no hayan sido parte integrante los inmuebles arqueológicos. Esto parece presuponer que se puede desprender una parte de un bien arqueológico inmueble y convertirla por ese simple hecho en un bien mueble y, además, dado que deben registrarse los que no hayan sido parte integrante del mueble, de inmuebles arqueológicos, que esos no habría necesidad de registrarlos, es decir, la redacción resulta a veces un tanto cuanto confusa. Desde luego, el dictamen en donde claramente el artículo 28 es nuevo e indica que todos los habitantes de la República, en pleno goce de sus derechos, podrán solicitar permiso al Instituto Nacional de
Antropología e historia para usar y aprovechar los monumentos arqueológicos muebles, de acuerdo con las condiciones que establezca esta ley y su reglamento. Eso queda eliminado. Además, desde luego, sigue el artículo 29, en donde se dice que los poseedores de los monumentos arqueológicos muebles podrán transmitir los derechos que otorga el permiso a que se refiere el artículo anterior y deberán inscribirse en el registro público de los monumentos y zonas, etc. Y terminar el mismo artículo. 29 diciendo: en tanto estos no queden registrados, no podrán transmitir sus derechos, ni ser transportados, ni exhibidos o reproducidos, salvo con permiso especial del instituto competente. Desde luego que vuelvo a confesar mi ignorancia en aspectos legales, pero se trata de escuchar opiniones que en muchas ocasiones pueden ser útiles. ¿Cómo puede ser que no se puedan transportar, exhibir o reproducir, salvo con permiso especial del instituto competente, si el pedir el permiso implica que se dará conocimiento al instituto competente de que se tienen los objetos y de que no se han registrado? Es decir, se tendrá que decir automáticamente: tengo este objeto que no está registrado y quiero moverlo, pero al mismo tiempo, si ha transcurrido desde luego el plazo de 1 año para el registro que indica el artículo 4º transitorio, la posesión de este bien será indudablemente irregular o ilegal, ya que no puede poseerse sin haberlo registrado en el plazo de 1 año, etc. De manera que parece un poco irrelevante o un poco confuso el hecho de que se solicite el permiso.